Hola a todos, les doy la bienvenida a la reseña crítica de la obra literaria Las desventuras del joven Werther del autor alemán Goethe. Primero revisaré una reseña del escritor y de lo que estaba pasando en su época en cuanto a movimientos literarios, después haré una sinopsis de la historia, seguido del análisis literario de la novela, la función y características de los personajes, estructura y conclusión. Breve reseña del autor. Johann Wolfgang von Goethe nació el 28 de agosto de 1749 en Frankfurt del Meno, en el seno de una familia tradicional alemana burguesa. Fue un dramaturgo y escritor que contribuyó al desarrollo del movimiento conocido como Sturm und Drang, que dio origen al primer romanticismo. De todo esto hablaré en la siguiente sección. De acuerdo con Georges Eliot, fue el más grande hombre de letras alemán y el último verdadero hombre universal que caminó sobre la tierra. En 1765 se trasladó a Leipzig para estudiar Derecho, pero por una enfermedad tuvo que regresar a su casa y ya recuperado volvió a la Universidad de Estrasburgo en 1770, donde se doctoró con una tesis sobre la relación del Estado y la Iglesia. Fue en este periodo que frecuentó los círculos literarios del lugar y conoció al escritor Johann Gottfried Herder. A su lado conoció a los autores griegos, a Shakespeare, la poesía, y de esta forma empezó a escribir en un estilo más libre y propio, como las canciones de Sessenheim y sobre la arquitectura alemana, dedicado al arquitecto de la Catedral de Estrasburgo. Para 1772 se establece en Wetzlar, donde conoció a Charlotte Buff, que ya estaba prometida y a pesar de ello se enamoró. Del dolor de este fracaso es que se inspiró para escribir su primera novela, Los sufrimientos del joven Werther, obra que tuvo un gran éxito en todo el continente y estableció la estructura narrativa del nuevo movimiento del romanticismo. Posteriormente inició su obra más conocida, Fausto, en la que narra el mito literario de un sabio que hace un pacto con el diablo. Luego se movió a Weimar, trabajando para el duque Carlos Augusto como ministro de Finanzas en 1782. Esta fue una época prolífica no solo para su quehacer literario, sino en trabajos de investigación científica como la teoría de los colores, mineralogía y morfología. Es así como conoce a Charlotte von Stein, una dama de la corte, y abandona los postulados individualistas y románticos del Sturm und Drang y escribe obras de un estilo más clásico. Estableció una cercana amistad con Schiller y juntos colaboraron en varias obras. Después se casó con Christiane Vulpius, con la que ya había tenido 5 hijos. En 1808 se publicó Fausto y un año más tarde apareció Las afinidades electivas, inspirada por su amor a Mina Hersliev. Hacia sus últimos años escribió su obra autobiográfica Poesía y Verdad y la segunda parte de Fausto. Muere de un infarto en 1832 en Weimar. El movimiento Sturm und Drang. El término Sturm und Drang, que en español significa tormenta e ímpetu, fue un movimiento literario alemán que también se manifestó en la música y las artes visuales durante la segunda mitad del siglo XVIII. El fundamento era desprenderse de los conceptos racionales y estructurados que provenían de la Ilustración, a cambio de la libertad de expresión, hablar de la subjetividad, la creatividad individual, de los extremos, de la emoción y de poder plasmar las ideas más dramáticas y trágicas que haya leído la humanidad. Se tomaron como base las obras de William Shakespeare y Jean-Jacques Rousseau y fue el movimiento gestor que aterrizó en el romanticismo alemán. El origen del nombre se tomó en 1776 de una pieza teatral escrita por Friedrich Klinger y tuvo otros autores como Johann Hamann y Johann Gottfried von Herder, quien adoptó a Goethe como su joven discípulo. Estos artistas consideraban que la poesía y la literatura eran la lengua materna del género humano y le atribuían un origen divino, por lo que el expresar sus emociones y pasiones tenía que ser de una forma distintiva y extrema. Reseña de las desventuras del joven Werther. Esta obra, como ya se mencionó anteriormente, se empezó a escribir entre los años 1772 y 1773, fruto del fracaso amoroso de Goethe por intentar cortejar a Charlotte Buff.
Es una novela del género epistolario, pues está basada en las cartas que el protagonista enviaba a su amigo Wilhelm, en las cuales narra todos los sucesos que suceden en esta relación. El tema principal de la obra es el amor apasionado, no correspondido, que termina con un desenlace fatal, el suicidio del protagonista. También toca el tema de crítica a la sociedad de la época, pues era una sociedad muy clasista, superflua, criticona y chismosa. La obra impactó fuertemente a la sociedad de la época, provocó que cerca de 40 jóvenes siguieran el mismo camino de Werder, pues en aquella época eran muy pocas las posibilidades que tenían los hombres para acercarse, coquetear y enamorarse de una mujer. La historia nos presenta a Werder como un muchacho común, con muchas cualidades artísticas y una gran admiración por la naturaleza. En una fiesta conoció a Charlotte o Carlota en español, por lo que le decían Lotte o Lota. Era una mujer muy bella, de la que Werder se enamora a primera vista. Durante el baile se acostumbraba a rotar de pareja y en el instante que se encontraban, platicaban entre ellos y en una de esas conversaciones ella le aclara que ya estaba comprometida con Albert. Él mismo no sabe si lo que siente por ella es locura o ceguera, pues pensando racionalmente, nada tenía que seguir haciendo allí. Es por esta razón que después de ese encuentro, Werder trata de olvidarse yéndose del lugar, aunque se distrae en otras actividades y lejos de su amada, no puede olvidarla y tiene que regresar con la esperanza de conquistar su corazón. Charlotte le concede visitarla, pero en plan de amigos, y su ahora esposo Albert consintió esa relación, pues veía que su esposa se quedaba de muy buen humor por las visitas. En estas reuniones hablaban por horas de poesía y frases bellas como sufro porque quisiera unirte a mí mismo, o Charlotte es sagrada para mí, todos mis deseos se desvanecen en su presencia, nunca sé lo que experimento cuando estoy a su lado. Así que los sentimientos y deseos subieron de intensidad con el tiempo y esto causó un gran desgaste emocional en Werder, pues se iba al campo y lloraba en su soledad con gran sentimiento y él aseguraba que ella le correspondía con su amor, por lo que su lugar correcto era con él. Es a partir de esta cercanía con la naturaleza, su fauna y flora maravillosa, que Werder empieza a pensar en el suicidio como una escapatoria válida, justificada, que no provocaría dolor ni daño a nadie. Ella decide alejarse y poner distancia en la relación. Este hecho trastorna mucho más a Werder, que visita por última vez a Lotte, consigue abrazarla y besarla intensamente y marcha a su casa, donde pone fin a su vida, pegándose un tiro con una pistola que Werder manda pedir prestada a Albert, quien se la deja a Lotte para que la limpie y se la mande con un criado. Nadie imaginó para qué la quería. Él besa la pistola, la huele y se pega un tiro por encima del ojo a medianoche. Al día siguiente, el sirviente lo encuentra aún vivo, pero ya no hay nada que hacer, y por el hecho de suicidarse es enterrado a la orilla de un río cerca de un camino para que los transeúntes lo recuerden al pasar por ahí. La novela está estructurada en dos libros y un epílogo. En el primer libro se narra la historia del Werder joven, libre y sin aflicciones, que abandona su ciudad natal lleno de sueños para llegar a Walheim. Es la época en la que conoce a Lotte y se enamora de ella. Su amigo Wilhelm, el destinatario de las cartas, le advierte del peligro y le aconseja abandonar el retiro y dedicarse a algo productivo que lo aleje de las tentaciones. En el segundo libro y epílogo se narra el momento que Werder acepta el puesto de secretario de legación en una ciudad sureña, donde sufre del mal humor y maltrato del embajador, por lo que regresa a su pueblo natal. Allí el príncipe lo invita a trabajar en la corte, pero se aburre y es cuando decide regresar por lote. En los momentos finales de Werder se da un nuevo acercamiento. El último momento juntos, cuando le llora, le dice que la ama desesperadamente, le da el último beso y ella le corresponde como un preludio de la tragedia que se viene, la separación definitiva, la locura por amor y el suicidio.
Funciones y características de los personajes. En cuanto a las funciones y características del protagonista, podemos describirlo como una persona soñadora, apasionada, detallista y sincera. Tiene un gran apego a la literatura y poesía, disfruta mucho del contacto con la naturaleza, su carácter es abierto y transparente, dice lo que siente en el momento y es muy creativo, pues siempre busca resolver los problemas. Es así como siendo galante y educado, es que consigue las visitas a su amada. Pero cuando no consigue sus objetivos, se ofusca y enfurece, su mente se enreda y le cuesta mucho trabajo aceptar una derrota o un no. En el caso de Charlotte, cuando el rompimiento es definitivo, su creatividad se bloquea y no es capaz de pensar racionalmente o buscar otras soluciones. Es probable que sufra de una enfermedad mental como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, que son causa de suicidio. La descripción de Charlotte es la de una obra de arte, un cuadro, porque se mencionan sus rasgos físicos y psíquicos. Es bella, de linda figura, talla media y altura mediana, muy amada por sus hermanos. Su encanto es a la manera del ideal tradicional y romántico, trae consigo su virtud, leal a sus promesas. Tras el fallecimiento de su madre, se ocupa de su padre y sus 9 hermanos, tal como le juró a su progenitora. El motivo de que se case con Albert es porque su madre se lo pidió en el hecho de defunción. Es presentada como la esposa perfecta, dulce, hogareña, bondadosa, casta, pura, ingenua y amable. Tiene gran energía, es natural, abierta y graciosa. Su representación es el prototipo de fémina de la literatura sobre romance. Su hermosura va a la par de su capacidad. La descripción de Albert es una etopeya. Tiene honor, amabilidad, es perceptible, tiene poco humor y es comprensible. Viene de una clase social alta y recorre países o estados a menudo debido a su trabajo. Al principio Werder y él son amigos, pero más adelante se transforman en competidores, pues Albert va a desconfiar de Werder por el afecto que éste demuestra a Charlotte. Él simboliza la viveza corriente y habitual, la parte poco agradable del tradicionalismo. Es la lógica tediosa de los profesores del siglo XVIII. Postura sobre el suicidio. En mi opinión, considero que está mal que Werder se haya guardado todos sus sentimientos desde el principio, que no haya intentado decirle directamente a Charlotte que la amaba cuando todavía ella era soltera. En vez de eso, prefirió comunicar todo lo que pensaba a un amigo suyo por medio de cartas, pero este amigo no lo ayudó o no pudo ayudarlo como se debería por la distancia, y aunque le previno que abandonara ese intento, Werder no le hizo mucho caso. Werder tal vez no quiso luchar por la amistad que tenía con Albert, pues en esa época se consideraba pecado cortejar a la esposa de otro, era una violación a una regla moral, y prefirió dejar las cosas así. Por lo que a este respecto considero que Werder actuó de una forma caprichosa, acostumbrado a que todo lo conseguía o le era fácil excepto esto y se ofuscó, pero no supo manejar su frustración. Lo peor es que la única solución que Werder encontró fue matarse él mismo, además con un arma que parecía haber sido bendecida por su amada. Es una escena típica del romanticismo de la época y que aún sigue vigente. Pero debe haber muchas maneras para solucionar un problema así. Morirse no es la forma correcta y evidencia una depresión y enfermedad mental, pues para hacerlo es que se ha dejado de tener amor propio y respeto por uno mismo. Por último, es impactante saber que por leer esta obra se hayan suicidado tantos adolescentes. Está bien que la novela influencia a la gente y que se dediquen a vestirse como los personajes de la misma, pero no está bien que su influencia haya llegado al nivel de hacer que quienes la leyeran y se identificaran con el protagonista decidieran suicidarse también. Este hecho nos habla de lo aislados y solos que estaban todas esas personas de la época. Conclusión. Para concluir, puedo decir que es una obra trágica. El final es muy triste, ya que Werder se suicida con una pistola que era de Albert, su amigo y competidor. Ningún sacerdote, ni Albert, ni Wilhelm, su amigo, a quien le escribe las cartas, ni Lotte, ni nadie cercano a él va a su funeral, y lo único que Werder logra es que lo entierren en el sitio que él pide en su última carta escrita. Werder acaba con su vida al darse cuenta de que nunca logrará casarse con Charlotte, ya que ve que ella no lo ama, por lo que es un amor no correspondido. Puedo decir que la obra retrata de una forma deslumbrante y bella esa época, una sociedad cerrada y clasista que generaba mucho sufrimiento, y Goethe intenta abrir este baúl y mostrárselo a la sociedad para hacerla consciente e intentar que cambie. Recomiendo mucho su lectura, pero por favor no se les ocurra seguir el ejemplo de Werder, mejor sigan leyendo todas las obras que les dé tiempo en vida.